Osvaldo, por la organización, es realmente impecable y pues además de las presentaciones, gracias a los demás compañeros por seguir aceptando este reto y creo que por lo menos personalmente para mí es, un, es una oportunidad de tener ese diálogo y de compartir un poco lo que estamos haciendo entre todos y esto me parece muy bueno en esta situación. Especialmente en lo difícil que es mantener la vida académica en Colombia. Listo, entonces yo les voy a presentar ahora un par de exploraciones. Son realmente dos estudios que hemos explorado allá en el Laboratorio de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, relacionado con temas que curiosamente estamos muy vinculados, pues desde el simposio anterior hasta este simposio con diferentes temas, desde lo que mencionó Arturo, lo que mencionó Felipe, entonces la idea es que creo que estamos bastante vinculados y muchas veces no sabemos de eso, no tenemos el tiempo para debatir y espero que tengamos. Entonces, esas son realmente exploraciones, yo les espero que entiendan en el transcurso de las ideas. Lo que está por debajo de este trabajo realmente es un área que se llama economía del comportamiento, economía conductual, que ya fue mencionado en otros temas. Yo pensaba en contextualizarlos de alguna manera, pero pues ya fue mencionado igualmente y que es realmente un área que intersecciona en la psicología y la economía. Hay muchas formas de abordar la economía conductual, pero desde la perspectiva conductual, pues realmente independiente de la forma que usted aborde, lo que va a juntar, integrar esas dos áreas, la economía y la psicología de una forma general, es la explicación de la toma de decisiones y de las elecciones, ¿cierto? De cómo las personas deciden en un sistema de restricciones, cómo deciden en diferentes situaciones, desde una perspectiva molar, como por ejemplo la que nos presenta Arturo y que Arturo viene desarrollando y que siempre nos reta a muchas cosas, que es esa perspectiva molar que la trae Racklin, y algunos autores van a defender que la economía de comportamiento necesariamente es molar, pero otros no, ¿cierto? Pero las elecciones y la toma de decisiones, pues, y la otra perspectiva sería una perspectiva más molecular y de los mecanismos, como en parte lo que nos presenta acá Felipe, que estaba hablando de mecanismos que pueden interferir o de situaciones no solo experimentales, pero de fenómenos puntuales que pueden interferir en la valoración y en el juicio que hacemos de determinadas situaciones. Pero en lo fundamental, pues obviamente eso es fundamental, pero desde la economía del comportamiento y acá sí desde una perspectiva conductual, pero que también está directamente relacionada con las diferentes áreas, sabemos que resulta que lo que ha pasado es que en esa integración varios conceptos desde la psicología y de la economía han sido integrados en un gran área de investigación. Es muy conocido el trabajo con descuento temporal y Arturo nos mencionó varios trabajos con descuento temporal, ¿cierto? Pero recientemente se ha explorado mucho un concepto que es el de demanda. Pues recientemente pues hay trabajos iniciales desde los 80, desde antes de eso pues conceptualmente el vínculo ya se había sido hecho pues desde Racklin, desde diferentes otros autores, pero recientemente empíricamente el trabajo con demanda ha crecido y especialmente con humanos y relacionado con el consumo de sustancias. Pues voy a pasar rápidamente sobre la idea de demanda. Claramente la idea de demanda es la relación, la curva de demanda es la descripción de la relación entre el consumo de un bien y su unidad de precio, ¿cierto? Y normalmente ya tiene, pues, a depender de la transformación que se puede hacer, que se haga en los datos, en este caso, pues, el consumo cuando está en escala logarítmica normalmente tiene esta función, y ella se ha integrado en el análisis del comportamiento y en la psicología, pues, en la economía del comportamiento conductual, por así decir, como una medida multidimensional del valor reforzador de un bien, y acá específicamente aplicado a las drogas, pues de una droga, ¿cierto? Nosotros cuando establecemos o nosotros cuando pensamos en la curva de demanda de esa relación podemos tener muchas medidas. La primera de ellas es lo que llamamos de intensidad, que es, por ejemplo, pues cuánto es el consumo a una unidad de precio bien baja, entonces cuánto la persona reportaría o consumiría si fuera gratis, ¿cierto? Y ya les muestro cómo se hace la evaluación, cómo normalmente se hace la evaluación. Hay muchas formas, pero cómo normalmente se hace. O, por ejemplo, y voy incrementando ese precio, voy diciendo, mire, ¿cuánto consumiría usted, cuántos cigarrillos usted fumaría en una noche convencional si fuera gratis? Y la persona me dice 16, 18, 20, ¿cierto? Y esto sería la intensidad. Y voy subiendo ese precio y la persona me va reportando el consumo, un consumo hipotético en este caso, pero pues basado en su vida.
y voy subiendo el precio, pues si un cigarrillo valiera 21.000 pesos, ¿cuántos usted consumiría? Yo, no, no vale la pena, pues yo me voy para casa, voy a dormir, ¿cierto? Y eso es lo que conocimos como, pues en inglés, breakpoint o punto de quiebra o punto de interrupción, cuando se interrumpe el consumo desde la curva de demanda. Una otra medida muy conocida es obviamente el grado con el cual se disminuye ese consumo, ese reporte del consumo. El Pmax, que es una medida que es el precio máximo, es el precio donde arranca la disminución del consumo. Y la otra medida es el Omax, que se conoce como Max, que es el máximo gasto en toda esta relación entre consumo a diferentes precios. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque realmente esas medidas nos permiten entonces comparar el valor reforzador o la motivación hacia el consumo de una droga. Acá tengo dos curvas de demanda graficadas y la comparación de esas curvas nos permite comparar variaciones en el valor reforzador de una droga. ¿Cierto? Normalmente eso es medida por una tarea que se conoce como tarea de compra. Aquí yo les estoy mostrando la tarea hipotética de compra de alcohol, pero puede ser por cigarrillo, por cualquier otra droga. Realmente es muy sencillo. Usted plantea una situación de consumo típica. Hay variaciones de ella y pues hay revisiones solo sobre cómo estructurar ese instrumento. Y usted lo que va haciendo es plantear una situación hipotética de consumo y la persona reporta su consumo a diferentes precios. Es importante que acá el consumo es de la persona, entonces la persona, una misma persona reporta el consumo a diferentes precios, ¿cierto? Y eso difiere un poco del abordaje de la demanda hecho por la economía, que es esta evaluación del comportamiento de los individuos, por más que sea utilizada en un contexto del grupo y de grupos y de cosas como ustedes van a ver en algunos estudios que hemos explorado acá. Sabemos que diferentes variables pueden afectar la demanda por un bien y por una droga y la demanda en general. Pues obviamente el tipo de economía, decir, no, pues es otros reportes de la economía cerrada, si es abierta, si hay muchas fuentes, en el caso abierto, si hay muchas fuentes para obtener el bien, pues la demanda cambia, o si la economía es muy cerrada, solo hay una fuente de este bien, entonces muy probablemente vamos a observar una curva que el consumo del bien resiste más, la economía va a ser más, el consumo de ese bien va a cambiar, el valor del bien, la demanda por la curva de demanda va a cambiar en función del tipo de economía. Y hay estudios que se dedican pues a evaluar eso. Sabemos que la interacción con otros refuerzos también es lo que se conoce como demanda o elasticidad cruzada, cuando usted no tiene solo un bien como en la tarea que les mostré, pero cuando tiene otros bienes disponibles, ¿cierto? Y uno de ellos varía de precio, entonces ellos pueden ser, aquí es donde entran varios conceptos, que es el concepto de sustitución, de complementariedad, ¿cierto? Y de independencia, pueden ser complementariedad parcial, ¿cierto? O completa, y hay muchas variaciones, y también hay toda una línea de estudios en evaluar cómo dos bienes disponibles al mismo tiempo en una situación de decisión donde hay variaciones en el precio, pues cómo se relacionan estos bienes, y eso obviamente va a afectar el consumo, pero en los últimos años ha surgido, y aquí donde nos vinculamos, pues aquí es donde más una vez nos encontramos en diferentes puntos, las presentaciones de la mañana de hoy. Hay diferentes estudios sobre cómo esta curva de demanda o cómo esta relación entre el consumo de un bien y a diferentes precios o en una situación de elección puede sufrir alteraciones dinámicas o alteraciones momentáneas, como por ejemplo la privación. La privación puede alterar y son alteraciones motivacionales típicas como la privación, o cómo situaciones de estrés pueden cambiar esa motivación y esa motivación hacia el consumo, el valor reforzador de una droga. Pero recientemente algunos estudios han mencionado cómo señales visuales pueden cambiar el valor reforzador de una droga. Algunos estudios, y en su mayoría han sido hechos con cigarrillo y con alcohol, ¿cierto? Han utilizado muy parecido con el procedimiento que nos mostró Julián, disculpe, sobre con señales asociadas con el consumo. Entonces, imágenes del alcohol, imágenes de consumo asociadas al consumo de cigarrillo y cómo esto puede alterar el valor reforzador de una droga. Y se ha demostrado que esos estudios incrementan no solo el craving o el deseo, como reporta Julián en el estudio, pero también el valor reforzador de una droga. Entonces la persona estaría más dispuesta a consumir más, consumir por más tiempo y todas las medidas o algunas de las medidas que nosotros hemos hablado. Por ejemplo, un estudio que salió, el último estudio que yo pude identificar, con esto salió en el 2018, con ese tipo de literatura salió en el 2018, y es realmente personas serían llevadas a una situación experimental, un contexto de un bar, que los bares laboratorios que algunas universidades
lo tiene, o contextos de situaciones más estériles, más naturales como este, y en esos contextos eran presentados o a videos sexuales o a videos neutrales, ¿cierto? Y acá pueden observar, esa acá de abajo, esa de arriba es la curva de demanda y la de abajo es la curva del gasto, que es cuánto va gastando, donde se puede evaluar el low max o pues en parte también el P max. Y se observa que pues obviamente los videos sexuales pues suelen producir este tipo de cosas. En la situación más natural, con videos naturales, incluso el contexto natural, lo que pasa es que el consumo rápidamente disminuye cuando hay un incremento del precio, mientras que en las otras condiciones no. Lo mismo pasa con el gasto, ¿cierto? Es un gasto mucho menor y todo esto por cerveza, por alcohol, muy parecida con la tarea que yo les mostré hace poco en las diapositivas atrás, ¿cierto? Entonces se observa que algunos contextos la motivación hacia la droga o pues la motivación hacia la droga puede ser afectada, verse afectada por el contexto en el cual la persona se encuentra y el contexto de estímulo que se le presenta, ¿cierto? Y así surge nuestra pregunta, nuestra primera pregunta de investigación, primera pregunta a ser explorada. Esos son como unos 2 trabajos de grado que les voy a mostrar rápidamente, que espero lograr mostrarles rápidamente. Porfa, Osvaldo me avisa si voy pasando demasiado del tiempo, espero que no. Que espero mostrar rápidamente. Tranquilo, yo estoy pendiente y te escribo. Que estamos lidiando, ¿cierto? Muchos estudios han evaluado contextos asociados con el consumo de cigarrillo y de alcohol, contextos asociados con el consumo, pueden afectar la demanda o la motivación hacia el consumo y diferentes características, pero poco en esta literatura se ha hecho intentando controlar un poco mejor las características de esos estímulos, intentar descomponer ahí esas características, como por ejemplo, ¿será que hay particularidades del estado afectivo o estados afectivos específicos que pueden producir este cambio, que están asociados con este cambio? Y la idea que nos surgió en este principio fue esta, intentar descomponer un poco esto, y ahí en ese sentido utilizando la tarea de consumo de alcohol, que es la más fácil porque es un poco más práctico encontrar consumidores de alcohol, y esa es otra dificultad que nosotros hemos tenido, pues ustedes saben, la Semana Aventura queda en la 170 y no hay mucha cosa alrededor, entonces yo creo que ya he pasado por el laboratorio probablemente la mayoría de los estudiantes de la universidad, entonces uno queda un poco, pero jugando también con esta disponibilidad de los participantes. Y se hizo entonces ese trabajo de grado, que pues en ese momento está concluido, pero pues que realmente ustedes van a ver que tiene unos hallazgos que son exploratorios iniciales por diferentes condiciones. ¿Nosotros qué hicimos? Entonces, participantes, consumidores de alcohol, fueron hasta el laboratorio y allá nosotros los sentábamos enfrente a un computador y los separábamos en 3 grupos, entonces al azar pues los poníamos cada uno en un grupo. Uno de los grupos era conocido, pues nosotros llamábamos presentaban imágenes agradables de un banco de imágenes afectivas que es el IAPS, que es muy conocido, de la adaptación colombiana de este banco. Y lo que hacíamos era presentar imágenes agradables. Esas imágenes no son las originales del IAPS, pues obviamente, pero que básicamente se refieren a imágenes sexuales y de deportes extremos, imágenes que son neutrales, entonces pues tapetes, ventanas, cosas bien que la gente suele calificar como neutras o en esas escalas de valencia y de activación, ¿cierto? Y imágenes que son desagradables, que básicamente son mutilaciones, son imágenes bastante feas que presentábamos y para las personas en este grupo. Entonces tenemos 3 grupos de participantes, presentábamos esas imágenes con unas características pues más o menos estándares de la literatura, mínimo 6 segundos, una tras la otra con un intervalo pues de un segundo, de medio segundo, perdón, y 6 segundos de presentación por lo menos de las imágenes que variaban un poquito más o menos segundo y medio. Y enseguida la presentación de esas imágenes se le presentaba la tarea de compra, la situación donde deberían comprar. Las instrucciones eran presentadas previamente a la presentación de las imágenes. Hay otras fases del estudio, entonces nosotros obviamente controlábamos el nivel de consumo de alcohol y al final nosotros, pues que era parte de lo que se le estaba pidiendo a Julián, que se le preguntó a Julián, pues es que hacíamos también la tarea que es el SAM, que es una tarea para evaluar, pues entonces, cómo estos participantes en específico calificaban estas imágenes que les estamos presentando. Pues acá yo me voy a concentrar en esos 2 datos, básicamente el nivel de consumo y cómo es el efecto de esto, la comparación entre los grupos en la tarea de compra.
Pues básicamente, pues normal, nosotros teníamos la mayoría de los participantes en nivel 2 en el audit, que es una prueba relativamente estándar de consumo, de riesgo de consumo, es la prueba que utiliza la Organización Mundial de Salud pues para calificar el riesgo de consumo. Entonces, probablemente nosotros acá incluso caeríamos en 3, pues no sé los demás, pero pues yo sí. Pero la mayoría de la población está así en el 2, entre 2 y 3. Y eso es lo que obtuvimos con la curva de demanda. Pues primero, pues un detalle acá, pues no voy a entrar. Esta curva normalmente se utiliza un modelo, pues un modelo matemático para que describe esta curva y suelemos salir a algunos de los parámetros, especialmente la velocidad de decaimiento de la curva a partir de ese modelo. Si alguien tiene dudas sobre eso, pues podemos hablar al final, pero no voy a detenerme acá en esto. Pero realmente nos permite parte de la obtención de esos datos a partir de regresiones a este modelo, tanto de los datos grupales como de los datos individuales, a obtención de algunos de esos parámetros. Entonces, acá yo voy a detenerme a decir eso. Entonces, los participantes de nosotros, nuestra tarea funcionó hasta porque nosotros nos tocó hacer, ese es el primer estudio que hacíamos con demanda en nuestro laboratorio y nos funcionó muy bien. El modelo que es la mayoría, hay otros modelos, pero el modelo típico de evaluación de la demanda nos funcionó muy bien en esa tarea. Eso es solo resaltar esta fortaleza de ese estudio. Y acá lo que tengo son aislados los efectos para cada una de las variables que yo les mencioné. Entonces, intensidad o max, Pmax, punto de interrupción y el alfa, que es el grado de decaimiento de la curva. ¿Cierto? Básicamente, pues nosotros encontramos que sí, parece que hay un efecto general y esos son unos análisis iniciales, pues más o menos del estudio, de los resultados del estudio, pues parece que hay un efecto inicial de la presentación de imágenes, ¿sabe? Parece que una diferencia del grupo, ¿cierto? Del tipo de imagen presentada para el grupo. Acá quiero resaltar este dato que no arroja pues, estadísticamente significativo, pero de que hay una tendencia que es inversa a la mayoría, pero coincide, ¿cierto? Es inversa a la mayoría, pero coincide con el max, de que los neutrales consuman, las personas que vieran imágenes neutrales consuman más a menores precios, pues ya vamos a hablar de eso un poquito, que es un poco contraintuitivo. Pero para las otras medidas, pues Pmax y para punto de interrupción, o sea, parece que los que ven imágenes agradables y desagradables consumen hasta mayores precios, o sea, demoran más en reducir el consumo cuando son expuestos a esas imágenes que cuando son expuestos a imágenes neutrales. Lo mismo pasa para el punto de quiebre, ¿cierto? Por lo menos con imágenes agradables. Pero acá hay un dato importante. Entonces nosotros tuvimos ese dato inicial y un dato pues que nos llamó mucho la atención, pero nos llamó una atención cuando nosotros hicimos la ANOVA. Nosotros obviamente incluimos la variable sexo dentro de la ANOVA, pues incluimos nivel de consumo y sexo, ¿cierto? Hay un efecto del nivel de consumo, obviamente, entonces personas que consumen más cosas, entonces nosotros no exploramos este dato porque es un dato bastante reportado, pero un dato que nos llamó la atención en este estudio y que yo no había encontrado en los artículos es que parece que había una interacción grupo-sexo. O sea, parece que no solo, pues parece que a depender del sexo, había un efecto diferencial de los grupos. Entonces nosotros decidimos explorar mejor ese dato separando los participantes por sexo y ahí nos llevó a este dato que nos pareció bastante curioso, ¿cierto? Primero que con la muestra que tenemos, y tenemos más hombres que mujeres en ese momento, pero también puede ser por esto y parte de las conclusiones que vamos a llegar tiene que ver con esto. El efecto, por más que la tendencia se mantenga, la robustez del efecto desaparece en los hombres. O sea, este efecto que nosotros observamos allá se mantiene solamente en las mujeres, ¿cierto? Curiosamente perciban como la intensidad, entonces quiero llamar la atención, entonces parece, pues entonces en general, pues no la intensidad, entonces voy a hablar Pmax, punto de quiebra y elasticidad. Las imágenes desagradables parecen producir una mayor valoración del alcohol para las mujeres. La tendencia se mantiene para los demás grupos, pero es menos evidente, ¿cierto? O por lo menos no es estadísticamente significativo, pero parece que afecta más a las mujeres que a los hombres. Y curiosamente la tendencia que habíamos observado, de que yo les mencioné, de que la intensidad, o sea, los consumos a menores precios,
se mantiene y es completamente invertido a los hombres ante imágenes neutrales, ¿cierto? Y pues no sabemos acá entre las agradables y desagradables, parece que ante imágenes agradables las mujeres consumen más, ante imágenes neutrales las mujeres suelen consumir más a menores precios que ante imágenes agradables o desagradables, imágenes activantes, ¿cierto? Como sugiere la literatura en general. Esta tendencia no se mantiene, no es la misma tendencia que presentan los hombres, eso nos llama bastante la atención. Y esa tendencia se mantiene, pues es invertido con la elasticidad, porque pues la interpretación de la elasticidad es al revés, ¿cierto? Entonces, pues la elasticidad coincide con los demás datos, pero la intensidad no. Bueno, ese es el dato que nosotros tuvimos con alcohol y presentación de imágenes afectivas. Entonces parece que sí, las imágenes afectivas afectan, alteran la demanda y la valoración, como pues nosotros ya esperábamos. Y parece que las imágenes desagradables o agradables, las imágenes activantes, y especialmente las desagradables, parece que incrementan el valor reforzador, o sea, la motivación hacia el consumo del alcohol. Y de ahí el dato que nos llamó mucho la atención es que parece que a depender del sexo, hombres o mujeres pueden ser afectados diferencialmente por la presentación de esas imágenes. Entonces, ahora nosotros nos quedamos con este dato. Hace un tiempo estamos pues pensando, y eso es un trabajo de grado que también siempre ustedes saben que eso tiene que, se resulta un debate ahí de alguna forma entre los intereses de uno y los intereses de los estudiantes que llegan. Nosotros con este dato en manos y mirando el dato, explorando el dato de alguna forma como les mostré, nos quedamos con la primera pregunta. Nosotros pensamos así, pucha, las imágenes de cigarrillo, las imágenes de advertencia que deberían disminuir la motivación hacia el consumo, de alguna manera se asume eso. Yo sé que hay un debate entre consumidores o no consumidores y consumidores ya consumidores, pero ellas son aversivas. ¿Será que este efecto se replica con las imágenes de advertencia en consumidores de cigarrillo, en fumadores? Y esa fue la pregunta que hicimos para ese segundo estudio que seguimos explorando, ¿cierto? Utilizamos el mismo paradigma, pero ahora presentando imágenes de advertencia, imágenes neutrales, a fumadores y evaluando la demanda por cigarrillo, ¿cierto? Eso fue un otro trabajo de grado que hicimos en la San Buenaventura. Entonces, ya tenemos dos grupos en este momento, un grupo de imágenes de advertencia, otro grupo neutral, ¿cierto? La idea es básicamente el mismo procedimiento del anterior que yo les conté, solo que con imágenes de advertencia, pues utilizadas, perdón, no son imágenes de advertencia del IAPS, qué pena, son imágenes de advertencia y imágenes neutrales del IAPS, es así, y presentando pues de la misma, con el mismo procedimiento que pues técnicamente nos funcionó en el estudio anterior. Pues igual tenemos la mayoría, pues los fumadores son ocasionales, pues los que trabajan con fumadores saben que es lo que normalmente se encuentra con población universitaria. La restricción de ese estudio, y hay parte del debate que me gustaría preguntar también a los demás compañeros, es cómo hacer estos estudios en línea, porque pues yo me encuentro un poco atravesado acá con estos estudios porque los tengo que parar por la situación de la virtualidad. Y miren lo que observamos. Entonces, igual, el modelo pues describe bien la curva de demanda, eso es lo importante acá, pero perciban que hay algunas diferencias que se pueden notar en la curva de demanda. Y comparando los datos, pues nosotros tenemos básicamente la misma tendencia que observamos con el alcohol, con el cigarrillo y con las imágenes de advertencia, ¿cierto? Entonces parece que el punto de interrupción, esa primera gráfica acá dice respecto al punto de interrupción, es más alto, o sea, las personas demoran a interrumpir el consumo más que cuando ven imágenes neutrales. El Pimax también, o sea, consumen, y obviamente, pues obviamente no, pero pueden haber una diferencia, pero consumen hasta precios más altos, o sea, la curva es inelástica por más tiempo, defiende más su consumo. Y ese es el dato general, pues obviamente tenemos una población, una muestra relativamente reducida, pero acá estoy analizando por grupos, ¿cierto? Independientes de la variable sexo, y ustedes ven la variabilidad que tiene. Entonces, pero teniendo en cuenta, acá también me da una interacción grupo-sexo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta el historial de los datos que habíamos encontrado con ese tipo de variable, nosotros hicimos el mismo análisis y pues ahí ya no tan más por sorpresa, pero para la fortuna de nosotros con esos datos con cigarrillo, el dato que se observa con alcohol se replica acá con imágenes de advertencia. Parece que hay un patrón distinto entre hombres y mujeres de alguna forma de reacción a esas imágenes, o por lo menos que hay un patrón diferente entre algunas medidas, y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, si ustedes perciben la intensidad, que es el consumo a menor precio, el patrón es invertido, y acá tenemos una diferencia marginal ahí entre esos
entre esos grupos. Probablemente, pues, y ahí, pues, así necesito cuidarme con las inferencias, pero pues que llama la atención y que pues a nosotros consideramos que vale la pena explorar no solo la pregunta de investigación, pero el dato. Para el Pmax la tendencia es igual, para el Pmax, para el punto de interrupción y para la elasticidad la tendencia es igual entre los grupos, pero más exacerbada en las mujeres, ¿cierto? Como perciben acá en el punto de interrupción, las que ven imágenes de advertencia parecen consumir hasta precios más altos, ellos parecen demorar más para interrumpir el consumo, aun cuando yo voy incrementando el precio. Lo mismo para el Pmax y para la elasticidad también, parece que defienden por más tiempo el consumo, pues es importante entender acá que la elasticidad de la curva es invertida, entonces pues cuanto mayor el valor de alfa, más rápidamente decae el consumo. Y esta tendencia, ella entre hombres y mujeres es invertida en la intensidad y en el Lomax. ¿Cierto? Bueno, ¿qué conclusión o qué resultados, qué cosas nos llevan a discutir acá un poco? Que los participantes expuestos a imágenes de advertencia presentaron un mayor valor reforzador pues, del cigarrillo cuando son expuestos a imágenes que cuando son expuestos a imágenes neutrales. Y eso pasó especialmente, eso pasa en general, y puede ser un efecto general, pero en el dato, explorando el dato, parece que hay un efecto especial para las mujeres. Hay algunas explicaciones posibles para esto. Y que las imágenes de advertencia y las imágenes afectivas o las imágenes con contenido afectivo, pues parecen tener un efecto diferencial en las medidas de la demanda, que eso es un dato importante para mí como interesado en esa literatura. Y para pues todos es que parece que hay dos grandes grupos de medidas, algunos artículos han reportado, que son las medidas de amplitud de la demanda, que es la intensidad y el Lomax, y curiosamente nuestros datos convergen acá de alguna manera, y la persistencia, que tiene que ver con el Pmax, el punto de interrupción y la elasticidad, ¿cierto? Y que esas diferentes características, amplitud y persistencia, pueden interactuar entre hombres y mujeres. Obviamente surgen dos grandes preguntas acá para nosotros, las advertencias en el caso acá y que tiene que ver con el diseño, pues las advertencias o las imágenes aversivas pues incrementan el valor o las neutrales es que disminuyen. Realmente son limitaciones de nuestro diseño, la direccionalidad acá de este efecto, ¿cierto? Y por qué ese efecto diferencial en las que se observa, o por lo menos se observa inicialmente en las mujeres. Hay una hipótesis, la hipótesis que nosotros tenemos originalmente, pues que nosotros tenemos y que pues soportada por varios datos, especialmente este dato que trabaja con el impacto de las imágenes afectivas en hombres y mujeres, puede tener que ver con hay un dato bastante reportado en esa literatura, especialmente la literatura con medidas fisiológicas de la activación, entonces que las imágenes aversivas activan más a las mujeres que a los hombres, ¿cierto? Y parece que ese dato se replica con las imágenes de advertencia. Entonces ellas no es, tiene que ver un poco con la activación producida, parece, o sería una hipótesis inicial a explorar, son esos parámetros de la activación producida por las imágenes aversivas. Pero eso nos lleva primero, pues, que considerar acá unas características de esos estudios, de futuros estudios, pues obviamente nosotros pues planeamos y estábamos en este proceso cuando tuvimos que cerrar el laboratorio, de ampliar la muestra de esos dos estudios para verificar y evaluar si ese efecto se mantiene, si se pone más evidente, ¿cierto? Perfeccionar el diseño, pues entonces, por ejemplo, evaluar demandas sin la presentación de imágenes, para intentar comparar, intentar tener un efecto de esa cosa, pero claro, implica o un otro grupo o una condición con medidas repetidas que complejiza ahí la variable y el diseño. Aquí, pues obviamente ya les mencioné al principio la dificultad de consecución de las muestras. Yo creo que ya pasé por ese estudio. No todas las personas de la San Buenaventura, pero pues muchos no quieren venir, pero tal vez seguramente todos los fumadores nos huyen en la universidad. Replicar el estudio de pero uno con cigarrillo, entonces pues nosotros saltábamos ahí por la emoción del dato y por el procedimiento que teníamos a utilizar las advertencias, pero la idea es devolverse un paso atrás y controlar las características de las imágenes afectivas en relación al cigarrillo, y pues la tendencia es que esperamos y supondríamos que ese dato se replicaría, pero pues hay que hacerlo. Y obviamente, pues como yo venía mencionando al principio en las otras sesiones, explorar el dato tal cual sugerido por William,
¿cierto? Y que ha sido recurrente. Entonces acá yo les mostré ANOVAs y test planeados ahí y pues comparaciones post-hoc, pero la literatura ha utilizado, y por la misma naturaleza, por la misma forma de evaluar el dato, que son las ecuaciones y los modelos que describen matemáticamente esto, nos permite, implica un reto adicional, pero nos permite hacer parte de esto, que especialmente aquí son pues modelaciones multinivel y controlando por esos efectos aleatorios, que es especialmente lo que se ha hecho en este tipo de literatura. Pues, y no más, acá como a modo de conclusiones, pues quería pues mencionar que las imágenes con contenido emocional pues parece que pues pueden afectar la motivación hacia el consumo de las drogas, especialmente pues y tal vez potencialmente diferente en las mujeres. Entonces eso nos lleva a que pensar en políticas públicas alternativas, un poco en la línea de lo que dice Arturo, ¿no? Pues el uso de imágenes agresivas, por lo menos para los que ya fuman o ya consumen, puede tener unas consecuencias que no son interesantes como política pública para reducción del consumo. De lo mismo manera seguir en esa evaluación, porque es posible que tengamos que pensar en políticas pues diferenciales, políticas que incluyan cada particularidad de la población y contemplar esas condiciones de consumo, esas características del consumo que implican características de la disponibilidad, de la demanda por una droga. ¿Vale? Muchas gracias. Quería agradecer especialmente, pues no solo a toda la organización, al evento y al debate que podamos venir a tener, pero al grupo de investigación del Laboratorio de Psicología de la Universidad que ha permitido la realización de ese y de varios otros estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Lamento tener en este momento sonido de fondo. Creo que hay en la calle algo que está pasando, entonces espero no les moleste a todos el sonido, la música que pueda estar sonando por ahí. Damos paso a la fase de preguntas. Había varias preguntas que habían planteado a varios de los expositores, entonces les pido en este momento activar sus cámaras. No sé si quieran las personas que han planteado las preguntas levantar la mano o si quieran que yo les dé la palabra, como lo prefieran. Hay una pregunta de Karen Henao, no sé si quiera plantearla. Karen Henao había planteado una pregunta para Arturo Clavijo. Dale, Karen. Creo que se retiró. Nicolás, adelante. Sí, es posible que te haya retirado. Igual yo ya les transmito la pregunta, pero... no tiene micrófono. No tiene micrófono, dice. Ah, ¿no tiene micrófono? Bueno, entonces voy a leer la pregunta de Karen. Karen nos dice, una pregunta para Arturo. ¿Con ese modelo se puede explicar las recaídas en los patrones de adicción en particular? Creo que ella lo estaba preguntando cuando estabas hablando acerca de, pues por supuesto, desde el modelo de ambivalencia compleja, pero desde la tercera situación de ambivalencia. Yo creo que tal vez con este modelo solo no, pero el modelo sí contribuiría en la medida que, supongamos que una persona se desintoxicó, como de hecho ocurre en un hospital, estuvo un tiempo alejado de tal o tal sustancia psicoactiva, pero volvió. El solo volver, así haya sido desintoxicado, si no está haciendo alguna cosa que compita con la adicción, pues yo no veo muchas razones para que no vuelva a caer fácilmente en la adicción. Aunque no sé si le estoy respondiendo a la pregunta a Karen más o menos. Bueno. ¿Se oye algo lejos? Gracias, Arturo. Sí, perdón, es que hay gente en la calle sí. con un parlante y ya intenté que bajaran el volumen, pero no lo logré. Nicolás, adelante. Ok, muchas gracias. Mi pregunta era para Camilo Hurtado y era relacionada a las fuentes de heterogeneidad que encontraron en el metaanálisis del interteaching y finalmente cómo las habían manejado. O sea, ¿te refieres a Q y a I, los indicadores de heterogeneidad o...? Sí, como que variables encontraron que podían afectar significativamente esa heterogeneidad. O sea, en el metaanálisis se prueba la heterogeneidad y la prueba de hipótesis allí es si es significativa. Hay 3 indicadores, que es H, es Q, I y H, creo, o U. Y lo que se prueba allí es, pues lo que uno quiere de hecho es que sea significativa, porque lo que quiere decir es que los tamaños del efecto son únicos, básicamente. Es decir, que no
que no son de la misma distribución y que no se pueden explicar por error estándar. Entonces, si queremos, pues es lo que se necesita para un metaanálisis, que esos indicadores de heterogeneidad salgan significativos, porque quiere decir es que hay algo que está causando que esos tamaños de efecto sean significativos, sean diferentes de los demás, de una distribución hipotética, digamos, normal, creo que es. Entonces, todas las variables que mostramos, o las que discutí, son las variables que aparentemente están aportando a que esos tamaños de efecto varían, o sea, sean heterogéneos, que es lo que, digamos, sabemos porque hay, por ejemplo, entonces, bueno, la discusión, tener discusión o no tener discusión claramente genera diferentes tamaños de efecto, y pues discusión incrementa interteaching por encima de control y otros. Entonces, todas las variables que mostré a lo largo del estudio serían las que aportarían a esa heterogeneidad, pero digamos que saber exactamente cuál de todas es, ¿no? Porque, pues, digamos, y sobre todo con la dificultad que tiene esto, y ese es el otro sentido de heterogeneidad que yo entendería, y es que los estudios son muy heterogéneos, es decir, básicamente la gente no usa el mismo paquete de interteaching, usan unos componentes, usan otros, muy pocos usan todos los componentes. Los que dicen usar todos los componentes uno lee con cuidado y le cambian alguna cosa. Entonces, esa es otra explicación de heterogeneidad, pero esa no es del punto de vista del metaanálisis o el análisis estadístico como tal. Yo diría que las fuentes primarias de variabilidad, perdón, en el estudio, en el sentido de que cambian realmente el tamaño del efecto de interteaching, al menos, son la discusión y las últimas 5 que mencioné al final, que digamos que es cuando las guías preparatorias están disponibles. Para los estudiantes no es lo mismo tener las guías preparatorias el mismo día que tenerlas antes. Ahora, eso hay ahí toda una discusión porque, por ejemplo, sabemos que los estudiantes, si tienen las guías preparatorias antes, las van a intentar resolver con alguien más o se van a copiar. Entonces, ese efecto es discutible, pero digamos que esas variables en general son las que hemos visto que tienen, y el tamaño de la discusión, pero sigue siendo el efecto de la discusión. Los grupos grandes de discusión dejan de ser realmente discusión, son 5 personas, pero son realmente 2 las que están metiéndole ganas a hablar las preguntas y a discutirlas, y los otros están ahí copiándolas en el mejor de los casos. Creo que esas son las fuentes primarias, y eso es lo que muestra el metaanálisis realmente. Vale, gracias. Listo. Y si sale publicado, pues estás atento. Lo tendré que revisar, sí, señor. Listo. Tú en tu intervención decías que de pronto nos ibas a contar algo que ya sabíamos, pero no hay nada como tener la evidencia al respecto, ¿cierto? ¿De qué te refieres? Perdón. Sí, tú dijiste en algún momento, de pronto les cuento algo que hacen los profesores habitualmente en sus clases. Entonces de pronto les cuento algo que ustedes ya de alguna manera inferían que podían pasar, pero es muy interesante ver, digamos que una propuesta que apunta hacia una pedagogía basada en la evidencia. Sí, y yo creo que, a ver, yo un par de minutos para decir esto, es decir, varios de mis colegas me contactaron cuando vieron el tema de presentación y dijeron que yo era un mercenario de la investigación, que yo básicamente, sí, yo varío de temas, sí, entonces yo creo que una cosa que pasa muy seguido es que nosotros dictamos clase y básicamente hemos seguido reproduciendo los patrones de quien quiera que sea que nos enseñó a dictar clases, y es que nos enseñaron más, es como... Y yo sí creo que hay toda una discusión grandísima, o sea, la literatura en educación, en educación superior es impresionante, o sea, la cantidad de revistas, y lo que yo siento es que hay falta de coherencia conceptual y metodológica, que pues no es raro en psicología. Entonces, sí, yo creo que nosotros hacemos cosas de esas, y entonces tenemos guías y tenemos discusiones y presentaciones y sí, pero lo que hace falta es tener al menos algo que nos dé una razón concreta de cómo, al menos de cómo seguir, porque inclusive interteaching tiene demasiada variabilidad. O sea, los que dicen usar interteaching muchas veces están usando otra cosa, entonces tampoco, pero bueno, al menos es un camino claro y es coherente con nuestra tradición de análisis de la conducta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Camilo. Le doy la palabra a Edwin Gil, si estás por acá, que está levantando la mano. Sí, señor. Sí, aquí está. Adelante. Muchas gracias, profe Osvaldo. Gracias. No, pues es más como una pregunta para el profesor Arturo, para verificar que comprendí su presentación. Espéreme, estoy buscando las preguntas.
Entonces, bueno, de acuerdo con la presentación, pues sí es posible o es correcto deducir que la ambivalencia simple, que estaría relacionada con un único estímulo, que explicaría la conducta de elección con recompensa pues corta y pronta, tiene o está relacionada con una visión molecular. Y en la misma línea, pues la ambivalencia compleja tiene que ver con la inducción del ambiente para elegir conductas con recompensa pues larga y más grande, o sea, que tenga que ver con una visión molar. Es más o menos eso. Muchas gracias, Eh, profesor Osvaldo. Hola Edwin, gracias por la pregunta. Pues Edwin, yo Hola, pensaría que el autocontrol en general viene a hacerse de una aproximación molar, digamos la visión global, por lo menos la que tiene Racklin, que es el que maneja todas estas teorías y va a un segundo lugar. Uno podría hacer un análisis molecular de cada momento de elección. Con lo que se llama ambivalencia simple, pues sería más fácil porque si la ambivalencia implica siempre un conflicto entre dos cosas. En la ambivalencia simple es entre una situación claramente definida, en inglés clear cut situation, y en ambivalencia compleja es y la consecuencia a largo y corto plazo son situaciones claramente definidas, que le puedo poner numeritos si quiere. En la ambivalencia compleja hay un problema porque en algunas de las situaciones de ambivalencia compleja, una de las alternativas es abstracta, no es una situación claramente definida. Yo podría hacer un análisis molecular, por ejemplo, al momento de elección específico de cada situación, pero en general la situación global es más molar, aunque no estoy seguro de si te estoy respondiendo la pregunta. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Listo, Grevin, Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta que estaba planteando, bueno, una pregunta para Felipe. La pregunta tiene que ver con el rol que tendrían estos procedimientos inhibitorios, el análisis de estos procesos inhibitorios en los juicios causales sobre el análisis de situaciones como las fobias o los trastornos de obsesivos compulsivos. En estos, digamos que puede verse implicado, puede considerarse que está implicada una relación causal y racional, claro, respecto al estímulo fóbico en el caso de las fobias, o respecto, por ejemplo, a los pensamientos que que preceden las compulsiones en el trastorno de obsesivo compulsivo. ¿Qué implicaciones puede tener ese análisis de esos aprendizajes inhibitorios? No sé si tú lo hayas pensado, lo hayas considerado en algún momento. No, realmente como es investigación básica, yo me pensaba como el fenómeno en general, porque es muy difícil de capturar el efecto de inhibición condicionada en humanos. La literatura no es tan abundante como por ejemplo en otro campo como interteaching, como decía Camilo. O sea, en este caso hay más literatura en animales no humanos, en ratas, y cuando se habla de inhibición suele hablarse tal vez como inhibición, como lo hablaban en el simposio anterior, de un proceso inhibitorio, no de un efecto conductual. Es decir, de un proceso que puede que ocurra a otro nivel interno o algo, pero no como un decremento de la respuesta ocasionado por o controlado por un estímulo. Y en ese tema, el control del estímulo, ese efecto es muy difícil de lograr o de controlar experimentalmente. En ese asunto, digamos que de lo que conozco en la literatura, hay gente digamos, investigadores que hacen investigaciones parecidas a las de Pablo, viendo los efectos que generan cierto tipo de imágenes, atencionales particularmente, es decir, si cierto tipo de imágenes logran capturar mayor atención, y en ese sentido los juicios causales pueden variar de acuerdo a esa captura de esta atención que hagan en ese sentido. Pero yo nunca lo pensé de una forma tan aplicada, sino de una forma bastante bien generada, intentando capturar el efecto en una preparación experimental que fuera lo más sencilla posible, para en ese sentido tener como luces de las variables fundamentales de qué es en el parámetro o qué formas sencillas podrían hacer que predecir consecuencias que no van a estar, que de pronto en la literatura de operante podrían llamarse malas noticias, ¿no? O sea, cuando no llega el reforzador, pero en la literatura pavloviana pues se llaman pues, simplemente inhibición condicionada.
Muchas gracias, Felipe. Hay una pregunta de Jonathan Castillo. Adelante, tienes la palabra, Jonathan. Pues yo la estoy leyendo, si quiere yo respondo. Ah, bueno. Perdón, él pregunta que si en el tercer caso, cuando va creciendo la utilidad gradualmente, por ejemplo, por ir al gimnasio o algo así, la tentación no puede ir creciendo también. Infelizmente sí. Y si eso pasa, pues ahí sí, pues paila, porque va a ser muy difícil que la situación funcione. Hay una situación con las drogas, dependiendo también de las drogas, y es el síndrome de abstinencia. Cuando se consume, uno se fumó el primer cigarrillo, pues va a sentir muy chévere. La segunda ocasión ya va a necesitar un cigarrillo y un poquito más, y así gradualmente, y eso va a ir cambiando el valor de la tentación. De todas formas, en principio, la lógica es que si el patrón es lo suficientemente competitivo, debería llegar algún momento en que la alternativa gradual que se está construyendo compita a tal punto que ya no se requiera más la tentación. Qué pena cuando ustedes de pronto se escuchan a mi perro ya quejándose porque me tocó sacarlo para que no molestara, entonces toca un poquito de paciencia, pronto me toca ir a abrirle. ¿Listo? Sí, eso. No sé si le respondí a Jonathan, yo dejaría ahí. Sí, muchas gracias. Julien, tienes una pregunta, adelante. Buenas tardes a todos de nuevo. No es una pregunta, es más una experiencia a compartir, porque durante la presentación de Paulo, pues surgió la problemática de hacer experimentos online. Así que solamente quería compartir una experiencia que tengo con un software que me ayuda bastante, que se llama SciToolkit. Así que les voy a poner en el chat la dirección. La verdad que salva mucho el trabajo. Entonces les aconsejo mucho a ir a mirar este sitio web porque la verdad que nos puede ayudar bastante a todos nosotros, y si entendí bien, pues este encuentro es también para ayudarnos a avanzar. Y pues también quería más específicamente sobre la presentación de Paolo, porque la seguí muy juiciosamente, a pesar de tener mi bebé que estaba llorando mucho, pero digamos que me gustó mucho. Creo que es muy importante lo que decía Pablo de hacer esta diferencia, de ir más hacia el individual, la diferencia entre hombres y mujeres, y hay muy poca, no tanta literatura sobre esto. Quizás solamente compartir una literatura que yo tenía sobre este tema, que no hay mucho, pero se vio también con la cocaína, que las mujeres tenían, generaba craving más fuerte que los hombres a la presentación de Q relacionado con la cocaína. Y creo que hay mucho que buscar en esta línea. Entonces, muchas gracias a Paulo y a todos en realidad, porque fue una muy buena sesión. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias por la recomendación. Sí, yo estoy revisando, estuve incluso revisando cómo en Psychopillo podría hacer la vinculación para presentar en línea y las aplicaciones para no tener que mandar. No, eso es un cosa. Voy a revisar lo que acabas de enviar, la referencia. Sí, la otra cosa es que este sitio web es gratuito, ¿eh? Entonces solamente uno se inscribe, no hay nada que pagar nada, y la verdad que se agradece mucho. Sí, gracias. Eso es lo gratuito, es importante. Un clínico muy interesante Sí. sobre la diferencia de cosas. Por ejemplo, un dato en la rehabilitación de hombres y mujeres. Es claro, la población de hombres consumidores en general es mayor, con problemas por consumo, pero la rehabilitación de mujeres parece ser más difícil. Ellas parecen tener más recaídas, más cosas, y eso puede estar relacionado con los mecanismos que estamos hablando, y literatura evitado por razones creo que más metodológicas y a veces por complicaciones que obviamente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de investigación. Efectivamente. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que es conveniente que cerremos por aquí la sesión. Nos pasamos algo de tiempo. Entonces les agradezco mucho a ustedes por participar. En serio, creo que a mí en particular me ha dado unas ideas interesantes. O sea, desde esas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su vulnerabilidad, digamos, a la adquisición de adicción y su relación con el autocontrol, pero también sobre la importancia de entender, por ejemplo, empíricamente, o de validar empíricamente los métodos pedagógicos que usamos actualmente. Muchas veces son más modas las que terminan imponiéndose y no
pedagogías basadas en la evidencia. Entonces les agradezco muchísimo, le agradezco mucho a los asistentes y bueno, bienvenidos a la sesión de mañana. Por ahí les envié el link. Yo más tarde, en un ratito, les voy a estar enviando el link para la sesión de Diana Cortés y espero en serio que nos veamos pronto en el campus universitario. Vale. Muchas gracias, un Bueno, saludo, muchas cuídense gracias. mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Un abrazo a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.